¿Qué onda, Sef? Antes que nada quiero mandar un saludo a tus suscriptores y un gran saludo para ti. Y quería hablarte de cómo conocí el fandom. Hace 13 años conocí el fandom desde YouTube, por YouTube más que todo, porque vi un programa de Rad Rovers cuando de apenas subían, mejor dicho, los videos de episodios viejos, de caricaturas viejas, allá por el 2007, cuando YouTube comenzaba a moverse de a poco. En eso, en varios capítulos me salían recomendados así furries, de, no sé, música con imágenes furries, por así decirlo. Y en ese me había interesado y había entrado, a la cual vi varias imágenes, varios dibujos, y me había interesado más, de a poco me iba interesando más. Bueno, de ahí había conocido la palabra furry, aunque le mencione mal la palabra, va a llamarse así para mí. Y creo que desde él en adelante, a ver, 2007 en adelante ya había sido ya parte del fandom. Bueno, en esos días era muy cerrado yo y lo conocía como entre cerrado. Como que no le mencionaba a nadie de que era del fandom, no cosas así. En el 2010 ya había conocido la palabra fursona. Bueno, mi fursona no era decisivo. Era, mejor dicho, como un lobo blanco primero y luego pasó a ser un tigre. Y como que nunca terminó cerrándome el porqué. Pasan los años, ya por ahí del 2012 creo que era. Sí, creo que 2012 mi hermano rescató un Rottweiler, un perro Rottweiler, y me había enamorado de cariño obvio. Me encariñé mucho con este perro, que hasta ahora sigue acá. Y bueno, en eso me basé yo mi Fursona. Dije, ¿por qué no puedo cambiar mi Fursona por un Rottweiler? Que en el 2014 pasé a ser un Rottweiler y de a poco lo iba cambiando hasta que quedó así como está ahora. Y bueno, en eso, en el 2012 comencé a dibujar. A ver, desde el 2012 ya le decía a todo el mundo de que eras de parte del fandom, como que ya por un tiempo, cuando sos cerrado en eso, deja de importarte qué dicen los demás. O sea, con el tiempo vas cambiando. Hasta que comencé a notar algunas cosas en el fandom cuando estaba en, en la misma. Comencé a notar cosas que era un poco incómodo, pero eso no, no me molestaba en lo absoluto, solo lo miraba y lo ignoraba. O sea, pasaban cosas y lo ignoraba, pero hay algunas cosas que eran difíciles de ignorar, a la cual en otro audio te puedo contestar las preguntas que vos quieras. No hay problema. En cuanto a cosas, era de la toxicidad que crecía en el fandom. Yo venía creciendo con la época del 2007 en adelante. Y desde el 2010 ya comencé a usar Facebook, pero del fandom. Porque antes estaba la época de que el fandom crecía muchísimo por Facebook. Bueno, yo era de esa época, muy boomer. Y de a poco había crecido gente tóxica también. Yo me le crecía al par, o sea, miraba cómo se comportaban, o sea, reportaban porque sí o robaban dibujo porque sí. Yo no voy a decir que robaba, pero editaba los dibujos y decía, ¿de qué tienes? Y yo le decía, mira, es de, por ejemplo, Mania, que era uno de los artistas que más me gustaba en esa época.
Y ahora hoy en día no evito hacer esas cosas. Así que también en personas memorables he conocido muchísima gente memorable, a la cual hoy en día les tengo muchísimo respeto. Y no es el mismo contacto que tenía yo antes con ellos, pero sí, sí los veo, los saludo, les digo cómo están, sí, cómo van las cosas, a comparación de antes. Antes yo los saludaba mucho, más que ahora. Pero ahora como soy una persona bastante ocupada o también muy distraída con cosas de mí y bueno, me complico mucho responder algunos mensajes a veces. Bueno, en impresión de ti, me acuerdo que te conocí vía Facebook también. Me acuerdo que tenemos buen contacto nosotros y bueno, nunca tuve problemas contigo. Me encantaba hablar contigo también, me acuerdo. Pero hay algunas cosas que no recuerdo porque también tengo una memoria de pez impresionante. Ay, ni siquiera me acuerdo qué comía yo. Pero sí, de las conversaciones que tuvimos, que eran bastante buenas, sí. Es mejor recordar las cosas buenas, obvio. Y, en fin, algo que deseaba agregar, o pues el tema también de cómo cambié, o sea, por el fandom, gracias al fandom, me dediqué al dibujo, a la cual ahora es un laburo. O sea, gracias al fandom tengo un trabajo. Aunque hay gente en el mundo que no considera esto como un trabajo, yo lo considero actualmente como un trabajo. Porque es un paso monetario que tengo por ahora, gracias a la pandemia que bueno, tengo que sacar dinero de algún lado. Es una forma de decir. Pero sí, gracias al fandom tuve esto de dibujar. Comencé a dibujar del 2012 y de a poco iba creciendo. Pero al paso también no practicaba tanto. O sea, si ahora estuviese practicando todos los días, eh, estaría más allá de todo. Bueno, cero. Por el fandom, también pasé a ser un profesor de dibujo. Me dediqué al dibujo, estudié lo que sería la carrera de profesor, aunque lo venía dejando por razones tontas. Y bueno, pasé a ser el profesor de taller de dibujo, a la cual también le enseño lo que es el fandom, aunque hoy en día ya todo el mundo sabe que el fandom no es como la época del 2012 en la que un profesor me dice por qué dibujas animales mezclados con humanos, y yo le explicaba lo que era el fandom. Y ahí como que gracias a esa explicación, ahora mismo ese mismo profesor explica a sus alumnos lo que es el estilo, el estilo furry. Y bueno, es eso. Que gracias al fandom uno puede conocer muchísimas cosas, puede integrarse a muchísimas cosas y puede tener grandes capacidades en su vida. Así que, aunque digan de que el fandom hoy en día puede ser algo, no sé por qué lo catalogan como raro, pero en mi opinión es como que es como todos los fandoms son raros. Aunque cada uno lo ve como lo quiera. I don't know. Bueno, ya expliqué a muchas personas, también a mis alumnos, viejos alumnos también, sobre el fandom, aunque ya muchos ya lo conocen hoy en día. Pero si no lo conociera, le explicaría de que es un subcultura, porque hay diferencia entre tribu, hay gente que lo toma como tribu, hay otra gente que lo toma como tabú, y hay
la mayoría lo toma como subcultura, porque no se basa en un grupo, sino más bien en una comunidad muy grande. En ello solo nosotros podemos decir de que se basa más bien en identificarse como fanático de lo antropomórfico. No sé si lo mencioné bien. Soy un poco tonto con las palabras. Y en eso nosotros vamos a basarnos en lo que sería el fandom. Es decir, explicar lo que sería las palabras fursonas, por ejemplo, o qué es o fursuit, o lo que hacen en las convenciones, o lo que está en el ámbito artístico, el ámbito teatral, el ámbito de dónde está, o sea, dónde podemos verlo, por ejemplo, en las películas o en las series animadas o cosas así. También podría explicarles que las cosas más positivas que puedo encontrar en el fandom. Hay algunas cosas negativas, pero es mejor explicar las positivas, obviamente. Por ejemplo, a ver, de lo que yo recuerdo, miraba yo antes un canal de YouTube de un grupo de fursuiters que recaudaban dinero para un hospital para niños. Que ese canal era Kihani Lion, algo así se llamaba. Y bueno, por ejemplo, de saber de recaudación de fondos o por el momento no puedo recordar nada más que eso. Pero en sí, ya le explicarías eso a la gente. Más bien darle, concluir cosas positivas en el fandom. No es momento para explicarle cosas más allá, más de fondo. Porque hay gente que se lo puede tomar como algo más irónicamente incómodo. O no sé, eso depende de cada persona. Pero más bien es darle una breve explicación nada más de cómo es el fandom por dentro y por fuera. Pero más a fondo, es mejor evitarlo por las dudas. Por ejemplo, de la base artística del GIF, por ejemplo, o de las parafilias, o cosas así, en entorno a lo que sería saludable a la vista, digo. En mi humilde opinión. Bueno, ¿qué consejo me daría al yo del pasado? Si es eso la pregunta que te referís, es que no tengo problema ante el fandom para advertirme de algo, pero solo me diría de que no, que siga practicando dibujo, que si estuviese practicando muchísimo desde que comencé a dibujar hasta ahora, ya estaría más adelante en el tema del ámbito artístico, pero si estamos hablando del fandom entero, les diría que no les dé tantas bolillas a lo que serían personas tóxicas del fandom. Porque hubo momentos en que sí yo les prestaba atención a lo que decían, cuando muchas cosas que decían no eran verdad o defutaban otras cosas. Pero ante ello no tengo tanta advertencia. Solo eso, el tema del ámbito artístico y evitar ciertas cosas del fandom. Uy, me llegó un mensaje. Pero en sí, si una persona también se mete, diría que sea feliz en el fandom, o sea, no que esté de oídos cerrados si hay gente que lo critique, cosas así, porque es normal que la gente critique. Siempre va a haber alguien que va a tener que criticar algo en algún aspecto u otra cosa. Pero eso es lo que no tengo problema con eso. O sea, tampoco tuve tanto problema. Tuve problemas, sí, tuve mis problemillas, pero no tanto como para advertirme de algo malo en el fandom.